A recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues nos da muchísimo gusto recibir al maestro Luis Enrique Coronado, asesor jurídico electoral, que habla sobre la revocación de mandato y la renovación tajante del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Enrique. Es un verdadero gusto tenerte en los micrófonos de Contextos para poder entender un poco más de qué va esto que se está hablando ya de manera constante, esto de la revocación de mandato y la consulta y los... ¿Cuántos? 5,000 millones de pesos que quiere el INE para poder realizarla y bueno, todo lo que de ello se deriva. ¿Cuál es la relevancia, cuál es la importancia que tiene en este momento y cuál sería esta renovación tajante del INE? El nombramiento de nuevos consejeros, la manera en que se nombran a los nuevos consejeros y bueno, seguramente tú tienes una reflexión al respecto. Muchísimas gracias por estar. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Hola Marcela, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos a ti, a los compañeros ahí en cabina. Bueno, mira, antes que nada, comentarles que la revocación de mandato, así como otras figuras como el voto popular y lo que se llevó hace poco, que es la consulta popular, son figuras democráticas, es decir, no es un invento aquí en México, no es que en México haya surgido esto. Esto existe en otros países, Marcela. Incluso en México, hace tiempo existió la revocación de mandato, o se propuso, pero fue el estado de San Luis el que la implementó. Actualmente en algunos estados existe. Coahuila no la tiene, ojo, pero estados como Nuevo León, Chihuahua, la tienen la revocación de mandato. Entonces, ¿en qué consiste o qué es la revocación de mandato? Bueno, es una figura, hay que decirlo, democrática, que tiene la ciudadanía, precisamente, como su nombre dice, para revocar a aquel gobernante que no esté cumpliendo debidamente con sus funciones y hay que establecerlo después de un periodo determinado. Es decir, no lo puedes revocar inmediatamente, tienes que pasar un tiempo para ver si está haciendo correctamente su trabajo y dependiendo de ello, se puede solicitar la revocación de mandato. Uh-huh. Luis Enrique, te saludo con mucho gusto, Manuel Cerrato. Justamente, ¿quién determina y bajo qué criterios solicitar una revocación de mandato? Porque se ha hablado mucho de que tendría que ser la ciudadanía o la oposición quien llame a la autoridad correspondiente, en este caso, bueno, el árbitro electoral, el INE, o bueno, a convocar y a organizar el ejercicio. Pero ¿quién debería dar la luz verde a la revocación de mandato y bajo qué criterios, Luis Enrique? Porque a veces se pueden criticar el accionar de un gobernante por temas meramente ideológicos o políticos y no con base a verdaderos resultados. Y en este caso quien la está convocando es el propio presidente y las suspicacias y los señalamientos siempre son, bueno, pues es que por aquello de la concentración del poder, incidir en la toma de decisiones de cara al 24... ¿Cómo funciona, digamos, la convocatoria? Bueno, mira, hay que señalarlo. Esa figura no se encontraba en nuestra Constitución, ¿sí? Se legisla y se introduce en la Constitución. Entonces, al estar en la Constitución, hay que haber una ley que lo regule precisamente, ¿sí? En este caso se está haciendo una ley precisamente en la materia. ¿Cuáles son los parámetros más o menos para entender un poco cuál sería el proceder? Bueno, efectivamente se tiene que solicitar esta revocación de mandato, pero debe de haber un parámetro alcanzable. Te lo comento por lo siguiente. Hace un momento decía, Coahuila no la tiene, Nuevo León y Chihuahua sí, pero si tú te fijas los parámetros, por ejemplo, en Nuevo León y Chihuahua son diversos. ¿Por qué? Porque tienes que alcanzar un porcentaje de acuerdo a la lista nominal. En unos estados te piden, no recuerdo exactamente si en Nuevo León, Chihuahua, pero te piden alrededor del 35% para revocar, por ejemplo, al gobernador. Entonces es una cifra, yo creo, muy difícil de alcanzar. Esos son los puntos, digamos, débiles o que pueden disminuir el efecto de una herramienta como esta, porque un 35, si te fijas, a veces
el electorado todo el electorado en general alcanza el 35, el 40% en elecciones intermedias. Sí, aquí Entonces, en Coahuila en las de octubre más o menos eso fue y fue récord. Y fue récord, entonces no se alcanzaría el objetivo. Esos son los detalles que habría que regular. ¿Quién llevaría a cabo este mecanismo? Bueno, a nivel federal el INE, a nivel local los institutos electorales. Que ustedes también es otro tema que traen ahí sobre la mesa, el tema de los consejeros, ¿verdad? Que también hay politización ahí dentro del consejo, hay que decirlo, tanto de los consejos locales como el federal. En este caso, por ejemplo, nos comentas las leyes secundarias, o no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero que le den forma a todo este ejercicio de la revocación de mandato apenas están diseñando. Pero, ¿qué se prevé? O sea, por ejemplo, si se hace el ejercicio de revocación de mandato y digamos que mayoritariamente se vota porque no siga el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no termine su periodo, que para mí eso sería lamentable. Digo, yo no veo eso como una solución a ningún problema. Yo deseo que el presidente López Obrador termine hasta el 2024. Pero, ¿qué ocurriría, Luis Enrique? ¿Quién llegaría a la presidencia? Eso se definirá en esa legislación, pero ¿qué es lo que se prevé? Mira, eso, digamos, que siempre ha estado previsto en la Constitución. Si ustedes recuerdan, cuando hay elecciones federales, como las que hubo hace poco, donde se eligieron diputados, bueno, a los 6 años, de cuando se eligen otra vez diputados, senadores y el presidente de la República, los primeros en tomar posesión siempre son los diputados. ¿Por qué? Porque precisamente planeando tuviéramos presidente, ya sea por fallecimiento o por alguna otra causa, ellos nombran a un presidente interino y tienen que llamar a nuevas elecciones. Entonces aquí sería básicamente lo mismo. Al revocar algún gobernador, porque les comentaba, también esto figura debe estar a nivel municipal, gobernadores, diputados y presidente de la República. Entonces se nombra un interino y se llama a nuevas elecciones para designar a quien ocupará el cargo. Pero sí mencionar, acuérdense ustedes que ellos aprobaron la reelección consecutiva. Pero si está haciendo mal su trabajo, esta es la figura para decir, ya no te queremos en el cargo. ¿Sí? Yo entiendo cuáles van a ser los parámetros para medir si está haciendo bien o no su encargo. Bueno, es que eso ya no entraría tanto en la mecánica, ¿verdad? La mecánica nada más es determinar si la gente está de acuerdo o no en que continúe la persona en el cargo. Te saludo con gusto, Arturo González, buenos días. Quiero preguntarte, ¿dónde existen mecanismos similares a estos y que sean funcionales? Lo que hemos visto, por ejemplo, es en Brasil la destitución o los impeachment contra presidentes, contra presidentas, y bueno, ahí se da una renovación, pero por procesos judiciales. El caso de Estados Unidos también contempla un esquema así, no hay revocación de mandato, todo es en función de juicios políticos y posteriores juicios judiciales. Pero ¿dónde existen procesos como este que se está planteando en México que podamos decir o tomar como referencia que sean exitosos, o sea, y que sí contribuyan a mejorar, que es lo más importante, que contribuyan a mejorar la vida democrática del país y a mejorar el ejercicio de gobierno? Bueno, precisamente es lo que tú comentas. Tenemos también el ejemplo de Perú o incluso en Ecuador, que también a veces son más avanzados incluso que en México en materia de derechos humanos y de seguridad democrática. El problema es precisamente ese que tú mencionas, que para evitar una judicialización, caso Brasil, que sea el Poder Judicial quien revoque o termine el mandato del presidente, en este caso, presidenta de la República, esta es la figura precisamente que se requiere para evitar que sean esos poderes. Y caso Perú, por ejemplo, Perú también han destituido a sus presidentes precisamente por actos de soborno, de corrupción, pero ha sido el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte. Entonces, aquí sería la ciudadanía a través de esta figura, o bien en su momento, cuando termine el mandato, o como ya lo propusieron, ¿sí? El no fuero,
eso le daría oportunidad a que cualquier persona, funcionario público, pueda ser, en este caso de elección popular, no tenga ese fuero y pueda ser investigado y juzgado por estos actos. Ujú. Ahora, Luis Enrique, ¿cómo tendría que ser la pregunta de esta consulta de revocación de mandato para no repetir la experiencia del galimatías que fue la consulta de este año del supuesto enjuiciamiento a expresidentes? Porque luego hay quienes son demasiado suspicaces y dicen que si la pregunta va enfocada a desea que continúe en el cargo, y si no se establece un periodo definido, pues esto podría sentar las bases para una posible extensión del mandato del Ejecutivo Federal, como ya se trató de hacer en la Suprema Corte. O sea, ¿qué tendría que decir una pregunta para que sea concreta y clara en un ejercicio como este? Pues ahora sí que me pone muy difícil tu pregunta, pero tienes toda la razón. O sea, se tiene que elaborar una pregunta o desarrollar una pregunta de manera que sea muy clara y la respuesta no quede a subjetividades, ¿verdad? Es decir, no lo sé, pudiera ser, si usted está de acuerdo en que continúe en el mandato el presidente y ponerle sí y un no a cruzar. Pero entonces continúa el mandato hasta... No, al decir que continúa el mandato, pues obviamente tiene que terminarlo, ¿verdad? Sí, o sí, sea, sí. Este sería nada más, digamos, a mitad Sí, o sea, del el mandato constitucional hasta el 2024. hasta el 2024. Hasta el último día hasta el último día de noviembre del 2024. Sí, así tendría que ser, es decir, salvo que hay un caso muy grave de corrupción o algo que si se le tuviera que destituir, ¿verdad? Pero de no ser así, termina su mandato. Porque precisamente este tipo de herramientas se implementan a la mitad del mandato. Yo les decía que no puede ser al inicio porque pues no hay un resultado tan rápido en las políticas públicas. Pero a mitad del mandato se puede implementar y la gente definir si continúa o no el gobernante en el poder. Ojo, no nomás el presidente de la República. Yo les comentaba que también se extiende a propios gobernadores, diputados locales, federales, alcaldes. Ahora, déjame preguntarte algo, Luis Enrique. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué señala la Constitución en relación a la revocación de mandato? Lo que pasa, Marcela, es que dentro de la Constitución nada más se establecen o se mencionan estos, digamos, derechos o mecanismos que tiene la ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, la consulta popular. Pero por eso se crean las leyes, en este caso, respecto a la consulta popular, por ejemplo, o en este caso, a la revocación de mandato. En la ley ya se establecen qué día se va a celebrar. Por ejemplo, la revocación de mandato, la consulta popular, cuando estuvo hace poco, se estableció que era el primer domingo de agosto. Entonces, por eso fue así. Y te dice quién la va a organizar, de qué manera se va a organizar. Entonces, es la ley, la Constitución nada más es el mecanismo, pero ya la ley establece cómo se debe desarrollar las figuras que ahí aparecen, ¿verdad? Y luego, y entonces, la cuestión está en que hasta que no conozcamos la pregunta que va a estar en la consulta, podemos también decir qué tan sencilla o qué tan difícil va a ser la propia consulta, porque, bueno, es que lo decía hace un momento Manuel, ¿no? Se enredan en sus conceptos y hacen muy difícil que para el lector de común y corriente, el que no va más allá de lo que pueda ser una pregunta concreta, pueda luego responder con total libertad, que creo que eso es algo que tenemos que exigir en función de, lo diga quien lo diga, si lo diga la Suprema Corte de Justicia o lo diga el propio INE o quien lo diga, tendrá que ser una pregunta sencilla, de tal suerte que todos lo entiendan. Sí, efectivamente, yo creo que debe haber un experta en el tema de metodología, de manera que la pregunta, hay que recordar que hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, de opción múltiple. Entonces, en este caso, como bien dicen, yo creo que es una pregunta cerrada donde nomás te pueden dar dos opciones, si sí o si no, en el entendido
de que si la gente que vota por sí se estaría terminando su mandato hasta el 2024, y en el caso de que ganara el no, bueno, ya sería la Cámara de Diputados quien tendría que sustituirlo con un interino, y tendrían que llamar nuevas elecciones, aclarando que no es para un periodo nuevo de 6 cargos, sino sería para un periodo para terminar el mandato, ¿verdad? Lo que resta del mandato. Ujú. Pero fíjate, no es lo mismo preguntar, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? A lo que proponía, por ejemplo, Ricardo Monreal. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Por eso es que es bien importante no perder de vista exactamente cuál es el planteamiento que se hará. Ahora, en relación a esta renovación total, contundente de la que habla el presidente hacia lo que es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Es el momento? ¿Crees que prospere? Lo que pasa es que ya existe una politización. Si ustedes recuerdan, previo a estas elecciones de este año, el INE estaba muy polarizado o muy dividido. De hecho, son 11 los consejeros y consejeras, y siempre hubo 6-5 los votos. Uh-huh. Yo tengo que decirlo, sí, las consejeras y consejeros sí llegan por apoyo de ciertos partidos. Es que ese es el problema fundamental, ¿sí? Uh-huh. Dicen, son ciudadanos, sí, es que nadie le quita el que sean ciudadanos, ciudadanas, los que llegan. El detalle es que quienes los apoyan a llegar son partidos políticos, y esto genera esa polarización que ya vimos, ¿sí? Y a raíz de esta polarización de estas elecciones es que dice el presidente, hay que reformar el INE y hay que reformar el tribunal. El tribunal hace poco, yo creo que vivió uno de sus momentos más bochornosos desde su creación. Recordemos que el tribunal se crea en el 90, ¿sí? Antes era un tribunal contencioso electoral, después pasó al Tribunal Federal Electoral TRIFE, y ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jamás se había visto que los propios magistrados y magistradas revocaran al magistrado presidente. ¿Qué nos dice esto? Que hay una lucha interna. ¿Quién elige a las magistradas y magistrados tanto del Poder Federal como en los estados? El Senado de la República. Y el Senado, pues bueno, obedece a cuotas, los senadores que votan a favor de determinados magistradas y magistrados. Es muy curioso, Marcela y compañeros, que quienes están ahorita en el Poder Judicial y más concreto, electoral y más concreto en la Sala Superior, su mandato era por y se solicitó prorrogar el mandato cuando a ellos lo eligieron, y de acuerdo a la reforma que hubo, se eligieron por 2-3 años. Uh-huh. La Suprema Corte dijo que era constitucional su extensión. Y ahorita estamos viendo, por ejemplo, en el caso del ministro presidente, que quisieron hacer lo mismo, le dijeron no, porque es inconstitucional. Bueno, no lo ha dicho la Suprema Corte, pero sí la oposición. Bien. Curiosamente, nadie se quejó cuando hicieron lo mismo, porque eran épocas de Peña Nieto. Nadie dijo nada, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Bien, pues nos quedamos con toda esta reflexión que nos compartes y con el agradecimiento de tu presencia con nosotros aquí en Contextos. Luego extendemos, por supuesto, la conversación. Muchas gracias, a la orden. Gracias. Hasta luego, Luis Enrique. Muchas gracias. Luis Enrique Coronado, asesor jurídico electoral, que platicó sobre la revocación de mandato. Revocación es quitar. Sí. Uh-huh. Nada más que, y ratificación es corroborar. Exactamente. Sí, son cosas diferentes. Completamente diferentes. Sí. Son las 8:27, vamos a la pausa y regresamos. Contextos.